Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Punto Cadeneta y Cruz. Qué alegría poder cumplirles esa cita que tenemos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Un saludo muy especial a aquellas personas que nos están viendo aquí en Colombia y fuera de Colombia también a través de www.cristovision.tv. Qué rico que ustedes estén en sintonía con el canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Y también un saludo muy especial a toda esta gente linda, preciosa, fiel a este canal que está en diferentes lugares de Colombia. Sabemos que nos están viendo en muchísimos rincones de este país. Nos están viendo en Villavicencio, en Barranquilla, en Medellín, en Málaga, Santander, en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Girón, en fin, en muchísimos lugares está llegando la señal de este canal, que es de todos nosotros los que somos católicos. Así que todos ustedes bienvenidos a este espacio, hoy con un programa muy especial, como todos los días, con un tema diferente. Hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno bipolar. Así que, queridos cristovidentes, si ustedes tienen preguntas acerca de este trastorno, por favor, se pueden comunicar con nosotros, no vayan a apagar el televisor, no dejen pasar esa oportunidad, porque como lo dice un amigo nuestro, ya muy conocido también por todos ustedes, es el médico en casa, el doctor Guillermo Restrepo, que hoy precisamente también nos acompaña en la sección Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Hoy va a estar con nosotros en estudio, aún no está en el consultorio de él, sino voy a ir al canal Cristovisión, quiero compartir con los amigos cristovidentes, despejar todas aquellas dudas, inquietudes también que ellos puedan tener con respecto al tema que también él va a abordar. Así que, queridos cristovidentes, una vez más lo digo, no apaguen el televisor, no cambien de canal, todo lo contrario, yo los invito para que vean la siguiente nota. Hablemos de... El trastorno bipolar es un padecimiento mental rígido que afecta a mujeres y hombres por igual. Los síntomas que experimenta una persona con bipolaridad son cambios drásticos en su estado normal, pasando de la euforia o estar energéticos a sentirse tristes y desesperados, repitiendo ese ciclo frecuentemente hasta presentar cambios de ánimo extremos que pueden afectar la vida profesional y el hogar. Este trastorno empieza al final de la adolescencia e inicia en la edad adulta, perdiendo en ocasiones el control del temperamento o tener una distracción frecuente en las acciones que se realizan. Es importante que una persona con estos síntomas tenga presente que pueden ser señales de alarma y se tienen que tratar adecuadamente buscando ayuda profesional. Y recuerda que existen innumerables formas de luchar con esta enfermedad. No se debe tratar de seguir solo en este camino. Un problema como este se trata con la ayuda de la familia y los amigos. Trastorno bipolar, ese es nuestro tema para aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía, y les recuerdo, si ustedes tienen preguntas se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3, o también nos pueden escribir a puntocadeneta@cristovision.org. Y bueno, para desarrollar este tema y para responder a todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener, queridos amigos y amigas, hoy me acompaña la doctora Pilar Hernández. Ella es médico psiquiatra, especialista en bipolaridad. Doctora, bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado, doctora? Muy bien, muchas gracias. Nos alegra muchísimo que usted nos pueda acompañar en el día de hoy, porque no sé si esto sea la enfermedad de moda. Yo hace poco leía un artículo donde me llamaba la atención que es impresionante cómo hoy día se está encontrando y se está diagnosticando personas pues, con este trastorno. Ya la doctora nos hablará de todo esto, pero a mí sí me gustaría, doctora, que ya para empezar a ahondar en este tema, usted nos hable y nos defina con sus propias palabras, aunque ya escuchábamos nosotros en la nota, pero que nos ahonde un poco más acerca de qué es este trastorno de bipolaridad. Bueno, el trastorno bipolar, partamos desde el punto de vista que es una enfermedad mental, que tiene un origen biológico, ¿sí? Que se origina en el cerebro por una alteración de las neuronas de las comunicaciones de ellas. Entonces eso hace que obviamente la interpretación de nuestras emociones sean totalmente erráticas, o bien magnificando mucho, o siendo totalmente incoherente, o cambiando totalmente lo que nosotros estamos viviendo. Entonces el trastorno afectivo bipolar es una alteración del afecto, entendiendo el afecto como la capacidad de interpretación de nuestras emociones, no es que nos haya faltado cariño de niños. Sí. Y eso hace que obviamente nuestra conducta sea totalmente distorsionada. Hay tres tipos de bipolaridad.
El más común o el que la gente más reconoce es el bipolar tipo 1, en donde presenta episodios de manía y episodios de depresión. Los episodios de manía, como veíamos ahí en la nota, pues obviamente es una gran carga energética, en donde el paciente se siente con mucha energía. Al sentirse con tanta energía, pues no tiene sueño. Entonces son personas que pueden durar toda la noche sin dormir y no se sienten cansadas, planeando muchas cosas porque la mente les empieza a trabajar muy rápido. Entonces empiezan a tener un montón de proyectos que nunca realizan, que nunca culminan, que muchas veces ni siquiera empiezan. Empiezan a hablar muy rápido porque tienen que empezar a decir las cosas que están pensando, empiezan a estar inquietos, se pueden tornar ya muy irritados, y cuando ya la cosa ya ha pasado de otro punto, el 70% de los pacientes en manía hacen síntomas psicóticos, y entonces son pacientes que ya empiezan a tener una distorsión mucho más grande de la realidad, se salen de la realidad y pueden sentirse que son Dios, o que la Virgen les habla, o que son el presidente del mundo, o tiras cómicas como ser Goku, ¿sí? Entonces empiezan a cambiar empiezan a tener conductas de riesgo muy grandes, con un gran gasto de dinero. Entonces son personas que tienden mucho a utilizar sustancias psicoactivas en ese momento. Entonces, por ejemplo, están tomando licor y empiezan a manejar, y como están tan desinhibidos, también pueden tener una desinhibición sexual. Esa es la manía tipo 1. Perdón, esa es la bipolaridad tipo 1, que es con manía. El bipolar tipo 1 puede presentarse solito con manía o también con depresión. Entonces ya la depresión es todo lo contrario. En manía teníamos muchísima energía, ya aquí es como si le hubieran apagado o le hubieran quitado la pila, entonces la persona no se quiere ni siquiera levantar de la cama, le cuesta muchísimo trabajo irse a bañar, irse a arreglar, cumplir con sus deberes diarios. Cuando uno está en la cama, entonces empieza a pensar que es un estorbo porque no puede hacer las funciones que normalmente se hacen, y empiezan también a tener mucho pensamiento minusválico y desesperanzador, y pueden llegar pues obviamente hasta pensar en la muerte, ¿no? O sea que los pacientes bipolares tipo 1 podríamos encontrar nosotros que las emociones están como una montaña rusa. Como una montaña rusa, exactamente. Ese sí es el bipolar, o sea, que pasa totalmente de un estadio a otro. Ese es el menos frecuente, pero ese es el más fácil de diagnosticar. Porque el bipolar tipo 2 es mucho más complicado. Son las personas que tienen depresión, en ese sí es totalmente específico que debe tener depresiones, como lo explicaba anteriormente, pero los episodios de manía no existen, sino que son unos episodios que se llaman de hipomanías. Entonces es el mismo episodio de manía, pero con una duración mucho más corta, menor a 4 días, y con una intensidad menor. Entonces son las personas que se deprimen y de pronto se pegan una acelerada y ya vuelven a estar bien. Ellos siempre van a consultar es por depresión, ellos llegan al psiquiatra es por depresión. Cuando están descartados, claro, no, porque no se siente tanto y la familia no lo logra notar mucho, o sea, como que dice, no, se aceleró, hizo unos negocios y después se deprimió, pero entra dentro de la normalidad que se pueda tener dentro de la conducta de la persona. Esos son los pacientes que se demoran mucho más en los errores diagnósticos, o sea, de esos pacientes hablamos que casi el 80% se demora 8 años para recibir un diagnóstico adecuado de bipolaridad, porque como siempre consultan es en depresión, siempre se les termina dando pues un tratamiento para depresión. Ese es el más frecuente y ese es el más difícil de diagnosticar. Qué bien. ¿Y los otros tipos de...? El otro tipo es, bueno, se ha definido los otros tipos como un tipo 3, pero no se ha llegado como un consenso, esperemos que ya en la nueva clasificación exista, que son los otros tipos de trastorno bipolar. Entonces son los trastornos esquizoafectivos, en donde son pacientes que tienen sintomatología afectiva, o sea, de una bipolaridad, pero con síntomas psicóticos mayor de 6 meses, que, o sea, comparte como unos síntomas de esquizofrenia y unos síntomas de bipolaridad, ¿sí? Y los bipolares que hacen más de 4 crisis en un año. Entonces esos son los otros tipos de bipolaridad. Qué bien. Doctora, cuando se habla de trastorno bipolar, ¿se pueden hablar de unas causas? De unas causas sí. Esto tiene un origen genético. Sí. O sea, si tú eres bipolar, a menos que hubiera sucedido algún trauma durante la vida, no estoy hablando de trauma de niñez ni nada de eso, sino un trauma craneoencefálico, se presenta. O sea, esto tiene un origen hereditario genético, es una codificación genética que hace que uno pueda presentar. Una cosa es uno tener la codificación genética y otra cosa es presentar los síntomas bipolares, porque es que nosotros todos podemos tener la codificación. Es como la persona que
tiene una codificación para cáncer. Si yo fumo, aumento mis probabilidades de cáncer. Lo mismo es acá. Si yo tengo una codificación genética para ser bipolar y tengo una familia muy disfuncional, uso sustancias psicoactivas, pues le estoy abriendo la puerta para que se empiece a presentar los síntomas de una bipolaridad. Qué bien, doctora. Y nos está llamando una amiga desde Santa Marta. Clara, buenas tardes. Buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás, Clara? Bien, gracias. Dios la bendiga. Amén, a ti también. Ay, gracias. Muy emocionada. Tenía tantas ganas de comunicarme con sus programas, con unos temas tan interesantes que han tenido, pero bueno, gracias a Dios pude. Y me interesa mucho el tema que están tratando sobre la bipolaridad. Y es que resulta que yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Claro que sí, Clarita, te escuchamos. Yo tengo una niña de 9 años. Cuando ella tenía 4 años, me le dieron unas enfermedades gravísimas. Fueron 3 enfermedades que me le dieron en 2 meses. Entonces, ella a raíz de eso, la pediatra me recomendó que la llevara al psicólogo porque ella presentaba como mucha ansiedad, mucha irritabilidad. A veces se ponía conmigo, me decía cosas, como le molestaba que yo de pronto le dijera, nena, deja eso, como ella estaba tan pequeña. Y resulta que la psicóloga, cuando me la atiende, en las citas que me le dio, ella me le diagnosticó que la niña tenía comportamiento bipolar. Pues para mí eso era extraño. Yo no sabía que era eso. Y ver que ella me le estaba diagnosticando una enfermedad, porque eso es una enfermedad, entonces yo no tenía como muy claro qué era o qué podía hacer, pero resulta que como mi hija estaba en una EPS, entonces me cambiaron la doctora. Eso fue muy complicado, tuvo otra especialista, otra psicóloga que la atendió. Entonces el tratamiento que ella me le estaba haciendo, la niña quedó ahí. Yo no pude seguir, no pude saber si en realidad mi hija tenía eso. Yo quisiera preguntarle a la doctora cómo puedo yo saber o si en realidad mi niña tenía eso o tiene eso. Ok, Clarita, muchísimas gracias por tu llamada. Ya la doctora va a responder, pero antes recibimos a José. José, buenas tardes. Shalom, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Doris. José, bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz. Muy bien, gracias. Hazme un favor, yo soy paciente psiquiátrico. Sí. Y a través de la lectura de la doctora Kay Riffel, que escribió un libro sobre trastorno bipolar y la relación con la creatividad, ella hizo un estudio comparativo de diferentes personajes a lo largo de la historia, la literatura, la música, el arte y la ciencia, entre ellos Boltzmann, físico de austriaco, sobre la relación que hay entre creatividad y trastorno afectivo bipolar. La mayoría de los casos estudiados determinó ella que en episodios de hipomanía o manía aumentaba el proceso creativo de la persona y en episodios de depresión pulía el escritor o el científico su trabajo como tal. Entonces quiero preguntarle a la doctora, en este caso, ¿qué es tan viable, qué relación existe desde el punto de vista psiquiátrico en estos momentos entre creatividad y trastorno afectivo bipolar? Ok, José, muchísimas gracias por tu llamada también. Doctora, ¿qué decirle a Clara? Bueno, lo primero es que yo pues veo ahí una dificultad muy grande y es que es psiquiatra y que es psicólogo. El psicólogo pues obviamente es una persona que estudia su carrera pues para trabajar trastornos más de la conducta y de adaptación. Los psiquiatras somos médicos que hacemos una especialización en enfermedades mentales. Partiendo desde ese punto, el único que puede hacer un diagnóstico real de una bipolaridad es un psiquiatra. No se puede un psicólogo, ¿sí? El diagnóstico no se hace únicamente por la irritabilidad, sino por todos esos componentes que yo había explicado anteriormente y pues por la historia que ella nos había relatado. Obviamente no supe pues cuáles eran sus 3 enfermedades graves cuando tuve desde niña, pero hay que tener pendientes unas cosas. Es que la presentación de la bipolaridad en niños se tiende a confundir muchísimo con otra enfermedad que es el déficit de atención e hiperactividad. Es tanto
que se habla, hay estudios muy grandes en donde dice que las personas que sufrieron de déficit de atención e hiperactividad de niños, el 90% van a ser bipolares en un futuro. Entonces, pues realmente tocas hacer una muy buena historia clínica, que vaya a consulta con el psiquiatra, ojalá con un psiquiatra infantil, que pues es el psiquiatra que se subespecializó además netamente en niños, pues para que se trabaje, porque si es de verdad un bipolar, pues es un inicio muy temprano y hay que hacer un tratamiento para mejorar el pronóstico totalmente de su niño. Qué bien, doctora. ¿Y José, lo que nos compartía? Bueno, mira, eso también se ha estudiado mucho, lo de la creatividad, sí. Y esa ha sido como una de las olas que hay en que no a los medicamentos, no al psiquiatra, dejemos que la enfermedad fluya porque pues, se sienten productivos, pero es que el problema es que si ellos culminaran lo que inician, no habría problema, pero es que un bipolar no lo hace porque es que se le llega la energía y después se le va. Es mucho más la productividad y la creatividad si se mantienen estables. Entonces, si se mantienen totalmente estables, pues obviamente pueden iniciar un programa o un proyecto, culminarlo y poder desarrollar toda su creatividad, pero la primera cosa que uno debe estar es estable. Qué bien, doctora. Bueno, tenemos una llamada, vamos a recibir a María y bien atentos queridos cristovidentes, que ya viene la sección con el doctor Guillermo Restrepo. María, bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Sí, buenas tardes, Doris, ¿cómo ha estado? Bien, ¿tú cómo estás, María? Bien, gracias a Dios, bendecida por el Señor. Yo soy una fiel oyente de Cristovisión, a mí me gusta mucho ese programa y hoy pues me estoy muy interesada en eso porque es que Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Claro que sí, María, te escuchamos. Lo que pasa es que yo tengo un hijo de 23 años y él estudió todo su bachillerato normal y él ya ha hecho 3 intentos a entrar en la universidad. Entonces él comienza la carrera y de un momento a otro él comienza como a deprimirse, como que no tiene ganas de nada y ya es la tercera vez ahorita. Y no ha podido estudiar porque él dice que él siente mucha tristeza, se siente muy deprimido. Pero pues también eso más que todo le resultó por una novia que él tuvo y él duró pues harto tiempo con ella y él tuvo una decepción grande con ella. Y de ahí para acá y él no ha podido estudiar, él estudió todo el bachillerato bien y todo, pero él no ha podido hacer la carrera, ya ahorita es el tercer intento. Y pues él ya fue al psiquiatra, pues ahí le dieron fue un medicamento para la depresión. Pero igual pues no le han diagnosticado nada. Y otra cosa, Doris, él le da mucho sueño. Él mantiene como un sueño terrible, y no como sin ganas de hacer nada, como que él dice que no le dan ganas de nada. Entonces yo quisiera hacer esa pregunta a la doctora, a ver cuál será el problema de él, porque es que eso le resultó fue hasta después de que él salió de bachillerato. Ok, María, muchísimas gracias por tu llamada, doctora. Bueno, hay otro fenómeno y es que ahora se está hablando muchísimo de la bipolaridad. Se está popularizando demasiado el término que hasta los mismos políticos, hasta para ofenderse, se dicen bipolares. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer con todo paciente es hacer un buen diagnóstico y un buen diagnóstico se hace con una muy buena historia clínica. O sea, nosotros no tenemos ningún paraclínico ni ninguna radiografía que nos diga, sí, este paciente es bipolar. Nos toca hacer una muy buena intervención con familia, una muy buena historia clínica para saber si sí o no es bipolar. El hecho de que yo diga que son pacientes que inician muchos proyectos pero que no culminan no significa que el que haya intentado muchas veces entrar a una universidad ya se ha diagnosticado como bipolar. Toca mirar realmente el contexto y saber de qué estamos hablando. Toda su historia y saber realmente de qué se está hablando. Qué bien, doctora. Pues bueno, queridos cristovidentes, si ustedes tienen preguntas, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Y bueno, ya ha llegado la sección Experiencia, Sabiduría y Plenitud con el doctor Guillermo Restrepo. Yo quiero darle la bienvenida al doctor. Doctor, ¿cómo ha estado? Nuevamente aquí con ustedes, felizmente con ustedes. Ya no van a ser programas indirectos tan frecuentes, sino directos, para que la gente pueda consultar. Claro que sí, el doctor siempre, bueno, todos los martes, él ha sido muy fiel todos los martes con esta sección, pero desde el consultorio. Hoy está pues aquí en estudio, va a responder a todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener. Recuerden que esta es la sección que dignifica al adulto mayor, experiencia, sabiduría y plenitud. Así que recuerden, queridos amigos, ¿tienen preguntas para el doctor? Se pueden comunicar al 747-0710, opción 3. Así que vayamos a la sección. Experiencia, sabiduría y plenitud.
Bueno, queridos cristovidentes, aquí con ustedes nuevamente, ausente en el estudio, pero presente en todo momento. Y hoy, bueno, estamos en el programa Punto Cadeneta y Cruz en la sesión Experiencia, Sabiduría y Plenitud. El médico en casa, no olviden eso. Muy interesante el tema de hoy que está tratando Doris con la doctora, pero yo voy a hablarles de algo que me parece muy interesante bajo el punto de vista del adulto mayor y de la persona adulta también, y por qué no de la persona joven. Vamos a hacer una diferenciación de lo que la gente popularmente llama somatizaciones. Incluso los médicos y los psicólogos se refieren a ese término como una forma de reflejar físicamente dificultades emocionales. Entonces la gente dice expresiones como, por ejemplo, he estado tan estresado esta semana que ya empecé a somatizar, por ejemplo. Ya empecé a sentir situaciones orgánicas que me están mostrando que estoy muy estresado, para quienes están enterados. Y para quienes no están enterados, situaciones como alto estrés, ansiedad e incluso depresión, estas personas a veces, por desconocer un poco su problema nervioso o circunstancial que le está creando estrés o le está creando depresión o ansiedad, empieza a proyectar o a reflejar en su cuerpo las somatizaciones. Hay que tener mucho cuidado con las somatizaciones, y en el adulto mayor sí que es de altísimo riesgo. Cuando nos acostumbramos a quejarnos de todo a través de somatizar, como me duele la cabeza por todo, o me duele el estómago por todo, por cualquier situación de dificultad que tengo, cuando realmente ocurre, y aquí vale recordar lo del pastorcito mentiroso, no porque estas personas estén mintiendo, sino que la gente dice, no tiene nada, se está quejando solamente de algo que seguramente le preocupa y lo representa a través de su cuerpo. Pues imagínense que en el adulto mayor los médicos tenemos que tomarnos la exclusiva molestia, y en todo paciente por supuesto, de corroborar que ese dolor que está expresando el paciente o que lo está reflejando de alguna manera, investigarlo físicamente para descartar que la causa sea estructural o que sea realmente biológica. Porque si es un problema grave, le puede causar graves dificultades de salud, incluso la muerte. Hay gente, por ejemplo, que se queja de dolor precordial, o sea, dolor aquí en el pecho. Y ese dolor del pecho, si es por nervios, si es por estrés o si es por depresión, pues no quiere decir que no le esté doliendo y que no tenga riesgo. También hay que mirar esto con detenimiento para descartar que se esté dando algún problema de tipo cardíaco o pulmonar y que no le vaya a causar un grave problema a la persona. Muy atentos a eso, a la revisión médica. Eso de decir que mira que esa persona lo que pasa es que siempre que tiene problemas dice que le duele algo. Pues nosotros los médicos estamos obligados a investigar qué le está doliendo y si tiene causa estructural. Si no, nos quedamos con la causa funcional. Para los sucesivos programas les avisaremos para que estén atentos. Vamos a hablar, por ejemplo, del dolor, sus causas y sus consecuencias. Es un ciclo de más o menos 4 programas que espero no se los pierdan, para que ustedes tengan muy claro cómo se tratan las dificultades de dolor, etcétera. Hay un término que se usa mucho entre la gente para ofenderse cuando todo lo representa a través de las somatizaciones y le dicen, que esta persona es muy hipocondríaca, etcétera, que siempre se está quejando de todo. Pues el hipocondríaco, que es un tipo de neurosis, no de psicosis, que es un grupo de las locuras, estas personas, por ejemplo, se enteran de enfermedades y se impactan con ellas de tal manera que llegan a simularlas, tanto como si las sintieran verdaderamente. Son los que terminan en hospitales, se les hacen un montón de exámenes, obviamente que hay que hacerlos ante toda somatización para descartar que no haya un problema orgánico evidente que pueda estar causándole la dificultad que tiene. Pero generalmente estos pacientes son pacientes con muy baja tolerancia a la frustración, son pacientes muy susceptibles, son pacientes muy sensibles a las circunstancias y a las dificultades, etcétera, y también que reciben de la vida las dificultades de una manera muy impactante para ellos. Y por supuesto, el cuerpo, como yo lo digo, el grito del cuerpo siempre nos está avisando a veces si el problema está en el propio cuerpo
en la mente, incluso en el espíritu. De modo que hay que estar muy atentos a las somatizaciones. Por lo tanto, en el adulto mayor es obligación, aunque supongamos que el paciente está fingiendo, que es una de las cosas que me parece más dramáticas y de alto riesgo, o que generalmente por costumbre en su personalidad ya la familia sabe que él cada vez que tiene un problema, una dificultad, empieza a manifestar dolor, etcétera, pues a este paciente los médicos estamos estrictamente obligados a examinarlos muy bien. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Con quién estoy hablando? Con Selene. Ah, con Selene. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta, hija? Doctor, hágame un favor, que estoy interesada en lo que están hablando. Lo que pasa es que tengo mi hijo de 19 años y él es, a ver si me puede dar un consejo. Lo que pasa es que mi hijo, él está muy encerrado en su mundo, no quiere hablar, medio uno le habla y él se pone de mal genio, se irrita por todo. Hay veces que le duele una cosa, que le duele la otra, pero en sí, cuando se lleva al médico, pues no le ven nada. Entonces, yo veo que es como un problema que él tiene, también psicológico. ¿Cuántos años es que tiene el niño, dijiste? 19 años. Ah, 19 años, ya no es un niño, ya es un hombre que está con cédula de ciudadanía. Ya, sí, señor. Bueno, así son las mamás, llaman a sus hijos niños a pesar de tener 19 años. Mira, lo más importante aquí es averiguar qué le está ocurriendo a él somáticamente y qué le está ocurriendo emocionalmente, cuáles son las dificultades por las que está atravesando, qué está pasando en su mundo interno. Para no aventurarme a dar diagnósticos psiquiátricos en él, lo importante es averiguar primero por qué se está expresando de esta manera. Yo lo acabo de decir, el grito del cuerpo es que a veces reflejamos de esa manera lo que nos produce una dificultad y por lo tanto es bueno que le hagas una revisioncita y si quieres directamente al psiquiatra para que te ahorres la consulta del médico general. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Victoria creo que está en la línea. Sí, doctor, ¿cómo le ha ido? Bien. Hola Victoria, cuéntame. Mucho gusto en oírlo. Sí señora. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo tengo 58 años. Sí. Y realmente ahorita tengo un dolor muy intenso, ¿cómo decirles? Un sufrimiento. Y he visto que mi lado izquierdo no siempre me duele mi pecho, pero yo lo tomo por raticos, cuando es que uno hace somatización, en ese momento, y ahí es donde tiene uno recurrir al profesional. Bueno, porque esto yo lo veo como una necesidad espiritual o profesional médica. Bueno, mira, yo lo que he podido entender de lo que me has expresado es que si estás presentando dolor precordial o dolor en el pecho, en alguna parte, etcétera, pero tú que te conoces muy bien y que ya te has hecho tus revisiones periódicas de tipo médico, cuando uno ya está en el 5.º piso hay que cuidarse mucho más cardiológicamente, de modo que yo sí te diría que si llevas tiempo de no haberte explorado médicamente, pues asístete y además descubrir allí, si no con el cardiólogo, contigo misma o con quien te ayude, si lo que estás padeciendo es emocional, si es espiritual o si es biológico. Si es biológico hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Acuérdate, una revisión oportuna. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Nelcy. ¿Nelcy? Sí, señor. Ok, Nelcy, cuéntame tu pregunta. Primero que todo, pues para felicitarlos por el programa, muy interesante y de gran ayuda pues para todos los colombianos. Doctor, quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que de un tiempo para acá, cuando yo presento ansiedad o tengo dificultades, digamos que lo reflejo con vómito. Entonces cada vez que estoy en una situación demasiado estresante, mi cuerpo reacciona vomitando. Y pues ya identifiqué cada vez que me ocurre eso, yo pues empiezo como a vomitar. Quería preguntarle, porque ya digamos está comprobado médicamente de que no tengo nada, sino que es cuando tengo situaciones muy fuertes de estrés. Quería preguntarle y pedirle por favor que me ayude para ver de qué forma, no sé si psicológicamente uno pueda manejar ese tipo de situación. Muchas gracias y felicitaciones a todos y a los doctoradores. No te vayas, ¿cuántos años tienes? 28. Bueno, tienes 28 años y ya estás con un síndrome ansioso
y estás presentando una de las manifestaciones frecuentes de somatización frente a la ansiedad, descartando que no haya un problema de intoxicación previa, porque estás manifestando obviamente que es cuando tienes mucho estrés, cuando estás muy ansiosa. Y fíjate que el vómito es una forma de mostrarnos el cuerpo de lo que queremos sacar de adentro, ¿no? Esa sensación molesta, estresante, preocupante, que no quisieras tener dentro de ti y se refleja obviamente a través de la reacción somática que estás expresando. De todos modos, vale la pena que te revises con el médico psiquiatra, porque ahí tienes la opción de que él, además de valorarte médicamente, pueda mirar ese componente ansioso y emocional que está perturbando tu soma, tu cuerpo, en fin. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta sesión. Experiencia, sabiduría y plenitud. Los espero el próximo martes, no te olvides, aquí en Punto Cadeneta y Cruz. Les habló Guillermo Restrepo, el médico en casa, y vámonos a unos comerciales. ¿Sabías que otro síntoma es la pérdida de interés en actividades que alguna vez se disfrutaba? De regreso con todos ustedes, queridos cristovidentes, y bueno, yo les recuerdo nuestro tema, aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía. Hoy estamos hablando del trastorno bipolar. Si ustedes tienen preguntas, amigos y amigas, recuerden, se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Bueno, doctora, antes de ir nosotros a la sección de experiencia, sabiduría y plenitud con el doctor Guillermo Restrepo, una llamada de una amiga cristovidente que ella mencionaba lo que le estaba ocurriendo pues a su hija, aunque ya tiene 19 años, pero hay un antecedente en la niñez. Me surge acá una inquietud. ¿Este tema del trastorno bipolar es únicamente ya de las personas adultas o se diagnostica también en los niños? Este tema también es de niños y adolescentes. La media de diagnóstico, nosotros hablamos de una media, es que se hacen muchos estudios, muchas entrevistas, y entonces se empieza a hacer el estudio de cuál es la edad de presentación mucho más frecuente dentro de toda la población. Y se ve que para el diagnóstico de una bipolaridad está entre la edad de 15 a 25 años, que es cuando hacen sus primeros síntomas fuertes. ¿A qué me refiero yo? El que es bipolar hace síntomas desde muy chiquito. Lo que pasa es que primero o se normalizan y empiezan todo el mundo a decir, no, es que él es así, no, es que él es agresivo y le pega a todo el mundo porque sí. O es mentirosito porque se separaron los papás, o no estudia, o es aislado. Entonces todo el mundo empieza como a empezar a justificar un montón de conductas inadecuadas, siempre normalizándolas, y eso hace obviamente que el diagnóstico sea muy difícil. Tras de que por sí es muy difícil diagnosticar un bipolar, y más un bipolar en niños, porque era lo que yo les decía, muchos de estos bipolares se confunden con el déficit de atención e hiperactividad, que son dos entidades diferentes, pero que son tremendamente comunes en la parte de la presentación de síntomas. Se habla que la gran diferencia entre el bipolar y el déficit de atención es que el déficit de atención cursa con mucha más agresividad que la bipolaridad. O sea, cursa con mucho más oposicionismo. ¿Qué es ese oposicionismo? Como el niño rebelde, el que no acepta límites, el que no acepta normas, el que se le enfrenta al papá y le dice a mí no me importa, el que le importa nada que sea castigado en el colegio. Ese oposicionismo es mucho más frecuente en los déficits de atención, pero los síntomas son muy parecidos. Cosa que también dificulta muchísimo más en la adolescencia. Claro. Porque el adolescente de por sí, pues todos fuimos adolescentes, y yo creo que ni nos acordamos, porque es una etapa bien traumática de nuestra vida. Siempre decimos, ay, pero cuando yo fui adolescente yo nunca fui así, y pues uno va a preguntar a los papás y obviamente sí fuiste así. Sí. Entonces es porque precisamente hay esa labilidad, esa irritabilidad que es muy común del bipolar. Entonces en los adolescentes siempre se trata de, si hace ya los síntomas maníacos, obviamente es bipolar, pero si está todavía en esa fase en que no se entienden, no se hallan, en que un día están bien, otro día están mal, en que les da tristeza porque sí, pero que eso es una gran carga hormonal, pues tenemos que ser como muy metódicos en los diagnósticos y como calmémonos un poco y miremos realmente de lo que estamos hablando, porque de una vez que se hace un diagnóstico de bipolaridad, está demostrado que mueres con un diagnóstico de bipolaridad. Entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno hace ese tipo de diagnósticos. Que ya ahí la doctora nos va a hablar acerca del tratamiento, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pero antes recibimos a un amigo cristovidente. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz.
Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, Jesús, ¿qué nos quieres compartir? No, pues mira, lo que pasa es que yo pues estoy teniendo las dificultades a nivel emocional, ¿sí? Sí. Entonces, pues yo quisiera comentar eso con ustedes para ver si hay una orientación. Sí. Lo que sucede es que yo pues ahorita mantengo muy ansioso, muy nervioso y realmente pues me siento psicológicamente mal. Sí. Y pues yo quisiera saber qué se puede hacer ahí. Qué bien. Jesús, ¿qué edad tienes? Yo tengo 38 años. 38 años. Ok, Jesús, un momento, no sé si la doctora tenga pues preguntas para Jesús. Básicamente, cuando uno se siente mal, uno tiene que buscar la ayuda a las personas correctas, o bien sea un psicólogo o bien sea un psiquiatra, que somos personas profesionales que nos hemos encargado de esto. Lo que he repetido en constantes oportunidades, hacer un diagnóstico a la ligera nunca se puede. Uno siempre tiene que conocer primero a la persona. Pero si uno realmente se encuentra mal y si está con la oportunidad de llamar acá, es porque tiene ganas de recuperarse también. Entonces pide la cita lo más pronto posible a psicología o a psiquiatría, que ahí uno podrá orientar a la persona de una manera mucho más adecuada. Lo que pasa es que uno en estos terrenos, uno hasta no obtener toda la información suficiente, uno nunca da ningún tipo de apreciación porque se puede equivocar muy fácilmente. Claro. Entonces, y uno no es para dar consejos. Uno muestra es como el abanico de posibilidades de lo que se pueda realizar. Entonces uno se tiene que sentar con el paciente y pues mirar qué es lo que está sucediendo realmente. Qué bien, doctora, muchísimas gracias. A ti, Jesús, también muchísimas gracias. Y bueno, ya escuchaste las palabras de la doctora, hay que buscar en este momento ayuda. De hecho, el solo hecho de haber tomado el teléfono, ahí ya nos está demuestra usted, que se quiere recuperar y pues hay que aprovechar eso. Qué bien, doctora. Pues más adelante también la doctora nos va a regalar el número telefónico por si Jesús está interesado en tener también pues una valoración con la doctora. Doctora, viene una parte que mencionábamos y es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que reciben los pacientes bipolares? Mira, el tratamiento en la bipolaridad se ha demostrado que tiene que ser un tratamiento integral, que consta de 7 puntos importantes. Obviamente, al principio yo les dije que la bipolaridad es una enfermedad mental, que es de un origen biológico y es por un desequilibrio de neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que hacen que las neuronas se comuniquen entre sí. Por lo tanto, necesitamos dar medicación. Para que las neuronas empiecen a comunicar bien y empiece a dar una muy buena interpretación de nuestras emociones. Pero hemos visto y empezamos a estudiar mucho desde ese punto, porque antes como que los psiquiatras únicamente nos dedicábamos en la persona, en darle la medicación, en escuchar a la persona, pero nos dábamos cuenta que a pesar de estarse tomando el medicamento, de ser juicioso, hacían crisis. Entonces nos empezamos a fijar que definitivamente la familia es un punto primordial en los tratamientos de los pacientes bipolares. Casi siempre en un paciente bipolar, como es una eclosión sintomática tan grande, hay disfunción familiar. Entonces toca también intervenir la familia. Entonces ahí es donde se crean los grupos de apoyo para familia también para pacientes bipolares, los grupos de apoyo para pacientes, el medicamento, el psiquiatra, reitero, el psiquiatra. Podemos tener ayuda con psicología para hacer psicoterapia, pero el psiquiatra es el único que maneja la bipolaridad. Hay que tener una ocupación, porque también los estudios nos han demostrado que de pronto el paciente va mal, pero se hace un diagnóstico, hace un tratamiento y se empeora. ¿Pero por qué? O sea, si debería era mejorarse. Y resulta que empieza a haber la estigmatización dentro de la misma familia y dentro del mismo paciente. Como soy bipolar, ya no puedo trabajar, como soy bipolar no me puedo casar, como soy bipolar no puedo asumir responsabilidades, terminan hasta sin tender la cama, se terminan aislando de la sociedad y terminan siendo unos seres totalmente improductivos. Aquellas personas, perdón doctora, aquellas personas que reciben el tratamiento, que son súper juiciosos también con sus medicamentos, ¿pueden llevar perfectamente una vida normal? Mira, yo tengo pacientes que son políticos, médicos, actores. O sea, es que la bipolaridad bien tratada no tiene por qué ejercer una consecuencia. Es cuando está muy maltratada. Y es bajo todos estos puntos. También les exigimos a los pacientes que hagan mucho ejercicio, porque con los ejercicios liberamos endorfinas. Entonces, si estás en depresión, ok, y si estás en ansiedad, ponte a hacer ejercicio para que me libere endorfina y baje la carga de adrenalina, y eso hace que también module. Y la ocupación es lo fundamental. Una persona desocupada con ocio tiene mucha mayor probabilidad de enfermarse, sea o no sea bipolar. Si tú te quedas encerrada una semana en una habitación, terminas en depresión. Qué bien, doctora.
Doctora, ¿qué ocurre con aquellos pacientes que están recibiendo ese tratamiento, están recibiendo una medicación y suspenden los medicamentos? Grave. Porque se sienten bien. Grave. Claro, se sienten bien porque están tomando la medicación. Es Sí. como el hipertenso. No le da infarto porque se está tomando el medicamento. Si no se toma el medicamento, probablemente le va a dar un infarto. Sí. Entonces, esas son enfermedades silenciosas. O sea, se va haciendo el daño, se va haciendo el daño y es cuando aparece la crisis impresionante en donde terminan rompiendo vidrios, en donde empiezan diciendo que son Dios y terminan hospitalizados realmente. Grave porque lo que hace el medicamento es precisamente neutralizar y regularizar todo ese desorden que nosotros tenemos en el cerebro. Habla de desorden a nivel celular, Sí. ¿no? Que tenemos en el cerebro, y si de pronto lo suspendemos de un solo momento, pues las neuronas se desorganizan mucho más y entonces las crisis son mucho más fuertes y son mucho más profundas. Mientras más una persona dure en crisis, más difícil es sacarla de la crisis. Qué bien, doctora. Pues muchísimas gracias por lo que ha compartido con nosotros. Y un número telefónico, doctora. ¿A qué número se pueden comunicar nuestros amigos cristovidentes? Bueno, mira, se puede comunicar al 589-5422, que ese es el teléfono del consultorio. Y cualquier cosa, pues. Qué bien, doctora. Y bueno, queridos cristovidentes, en este momento yo los invito para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Qué hermosa la palabra que acabamos de escuchar. Es una palabra de confianza y donde el Señor nos invita a creer en Él, a confiar en Él. En este momento no sé qué haya en tu corazón, cuáles son aquellas dificultades que tú tengas, pero recuerda que siempre el Señor viene y la palabra de Dios, Él viene con su palabra a iluminar nuestro camino. Tal vez es un momento de decisiones en el que tú puedas estar pasando. Tal vez tienes que tomar aquella decisión de decir definitivamente, sí, a mí ya me diagnosticaron que soy bipolar y tengo que hacer este tratamiento juicioso y tengo que ir al médico, tengo que escuchar al médico. Sé que el Señor está conmigo, así que voy a salir adelante. Es una palabra de confianza, es una palabra donde el Señor nos dice que Él nos protege, que el Señor es nuestra ayuda. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos cristovidentes? Por eso este es un momento donde yo quiero invitarlos en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, que elevemos nuestra oración también a nuestro Padre Celestial, que en nuestros labios siempre haya una alabanza para el Señor. En medio de la tristeza, recuerda algo, que tú le puedas decir a tu alma, mi alma alaba la grandeza del Señor, que podamos decir esas palabras preciosas para nuestro Dios y que podamos reconocer la grandeza de Dios independiente de lo que nosotros estemos viviendo, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Padre Celestial, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres Padre amoroso, tú eres Padre precioso, Señor, y por eso nos regocijamos y nos alegramos en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos tus hijos clamando tu presencia, Señor. Aquí estamos tus hijos también exaltando tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú, Señor, no eres indiferente a lo que nosotros estamos viviendo, porque tú nos acoges, Señor, y porque tú recibes nuestro corazón y todas aquellas necesidades que nosotros tenemos. Gracias, Señor, porque hoy podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú nos proteges también, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y por siempre, siempre diremos que tú vives y que tú reinas en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. Amén, amén y amén. Doctora, una vez más, muchísimas gracias y nuevamente el número telefónico para aquel cristovidente que dijo preciso no tenía el esfero y el papel a la mano. Entonces, nuevamente el número telefónico. Mira, es 589-5422. Por último, quiero decir que me faltó el último porque nos pusimos a hablar de otra. Una de las pautas importantes en el tratamiento es la espiritualidad. Nosotros, como psiquiatras, nosotros no somos los capacitados para manejar la parte de espiritualidad, pero sí nos ha mostrado que una persona que tenga una muy buena espiritualidad es una persona que tiene menor riesgo de suicidio. Mi recomendación es que sea con alguien que sea muy responsable, porque la mayoría de los bipolares hacen delirios místicos. Entonces no puede ser alguien que le refuerce un delirio, que le alimente el delirio, pero sí puede ser alguien que le diga, oye, estás mal, consulta y entre todo podemos trabajar y hacer un muy buen sistema para que tú puedas funcionar. Qué bien, doctora, muchísimas gracias una vez más. Y bueno, queridos cristovidentes, la invitación, recuerden que este es nuestro canal, el canal de todos los que somos iglesia.
y Dios nos ha entregado pues este gran regalo a todos nosotros los colombianos, así que ¿cómo no proteger este regalo? ¿Cómo no cuidar este regalo que es el canal Cristovisión? Por eso la invitación es para que nosotros apoyemos esta obra. Recuerden que nosotros lo podemos hacer con nuestra oración. Tú allá en casita puedes elevar esa oración por todos nosotros, por el canal Cristovisión. También tú le puedes contar a todos tus amigos, vecinos, que tenemos este gran regalo de Dios como lo es esta obra. Pero también aquellas personas que dicen, yo ya estoy orando, ya le conté a mis amigos, yo quiero apoyar el canal Cristovisión con la parte económica, pues le cuento que ustedes se pueden acercar a Bancolombia, cuenta de ahorros 108-2240-63-57 y allí hacer esa consignación. O también al Banco Colpatria, a la cuenta 01-11-00-36-61. Queridos cristovidentes, necesitamos llevar adelante, sacar adelante este canal. Hay muchas necesidades, necesitamos muchísimas cosas y también sabemos que mucha gente necesita escuchar ese mensaje de esperanza, necesita escuchar de Dios, necesita saber de Jesucristo y cómo nosotros no vamos a poner nuestro granito de arena para que muchos conozcan de ese amor tan precioso que Dios nos tiene. Una vez más, gracias a todos ustedes, gracias a aquellas personas que ya están apoyando económicamente el canal Cristovisión, que el Señor los bendiga grandemente. Otra invitación para que no se despeguen del canal Cristovisión. Y les recuerdo algo más, mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Encontré a Dios por ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. ¿Sabías que se debe tratar esta enfermedad lo más serio posible? Porque uno de sus síntomas es pensar en ocasiones en el suicidio. Cadeneta y Cruz.